Durante las últimas semanas, mientras todos los canales incitan a las televidentes a denunciar de manera frenética a través de la línea 144, suelo atender el teléfono y escuchar "tenías razón". Cuando esas pésimas actrices vendidas al mejor postor llamaron a los escraches masivos con la consigna infame de "algo habrán hecho", leí decenas de mensajes en esa línea. Moraz, tenías razón. Con el suicidio de Agustín, el chico falsamente denunciado por una amiga, un profesor suyo me cruzó en Buenos Aires y me dijo: tenías razón, todo se fue al carajo. Ahora demasiados de ustedes tienen a un amigo, pariente o compañero en las listas de la infamia, despedidos injustamente en plena crisis o separados de sus hijos, agredidos físicamente, convertidos en parias o extorsionados por cualquier mediocre que saque partido de la gran casa de brujas del siglo XXI. Lamento que tener razón no alcance para reunir padres e hijos, para frenar la censura, el adoctrinamiento en los colegios o el frívolo terror jacobino que pretenden imponernos las déspotas uniformadas con el pañuelo verde. No es suficiente para enfrentar esta dictadura en ciernes, de la cual todos nosotros, empezando por mí, somos en parte responsables. Lamento profundamente que saber la verdad no sirva para devolverle la libertad a los presos inocentes o la vida a los muertos. Reza el refrán que la libertad se pierde de a poco, y es cierto, pero también es cierto que a veces nos topamos con señales de que estamos yendo directo al abismo y como si fuéramos un torpe rebaño de ovejas suicidas, nos dejamos arriar en esa dirección. Voy a contarles una experiencia personal que algunos de ustedes conocen. Hace 7 años, yo dirigí una federación abocada a llevarle las auténticas ideas liberales a los jóvenes inquietos por cambiar el mundo. La soberanía del individuo sobre sí mismo, el mercado libre contrapuesto a este capitalismo monopólico de prebendas y privilegios, la resistencia contra los nuevos instrumentos de dominación entre personas y países. Le enseñé a cientos de chicos que los verdaderos libertarios somos herederos de quienes abolieron la esclavitud y los privilegios del clero y de la nobleza, los conquistadores de la libertad sexual, la igualdad ante la ley, los que empeñaron su vida luchando contra toda forma de opresión, incluida la de ciertos farsantes que todavía hoy en día profanan la palabra liberal aunque no les pertenece. En ese momento asumí una estrategia, por un lado exitosa y por el otro desastrosa: dialogar con grupos de la izquierda estudiantil, con el objetivo de persuadir a sus miembros más honestos. Entre esos grupos, las feministas, a quienes subestimé por completo. No vi, o mejor dicho, no quise ver el potencial destructivo que tenían, y fue el peor error de mi vida. Corría el 2012 y Juan Gar, gran amigo y maestro, me advirtió que esas señoritas con las que perdía el tiempo hablando de igualdad no eran otra cosa que una secta de caprichosas de clase media alta, universitarias sostenidas con los impuestos de esos mismos hombres trabajadores que desprecian. Obsesionadas por llamar la atención y apoyadas en última instancia por oligarcas multimillonarios desde tiempos inmemoriales. O no tan inmemoriales, cuanto menos desde hace 50 años, cuando la Fundación Ford financió la primera cátedra sobre géneros en la Universidad de Berkeley. La misma fundación, dicho sea de paso, que banca a nuestras Wonder Women de las Pampas, como Diana Mafia. Por Juan supe que Gloria Steinem, poco antes de convertirse en ícono mundial de la segunda ola feminista, fue contratada como agente del Servicio de Investigación Independiente de la CIA. The Independent Research Service. That's right. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea, too. I was then told by foundations and professors and friends that I should not do this, that I would get in trouble with the House Un-American Activities Committee, the American Legion, all of those 50s people. And I became convinced that it was impossible. It was at that point that the student leaders said to me,
that they had in the past received funds for international programs from the CIA, and that they felt that this was important and could also be partly funded by the CIA. Well, I mean, did you feel that you really tried? I mean, did you go around to all of the wealthy private foundations, wealthy private people, and explain your point of view, and explain why you felt it was important that the United States be represented at these things in a certain way? What did they tell you? They told me that, well, the Ford Foundation, for instance, told me that they thought we were too liberal and too controversial, and that we would endanger their cultural programs in Austria. I mean, the first festival was being held in Vienna. It was not encouraging at all, and the private individuals to whom I went often had particular points of view to put forward, which would have been much, much more restricting than the CIA funds were, which were free. I mean, no one was told what to say. You mean they were free? You mean to say it was easier for you to work for the CIA than a private organization? That's right. And the reason I think that comes as a surprise, as it did to me at the time. I mean, I had the conventional liberals' view of the CIA as a right-wing incendiary group, and I was amazed to discover that this was far from the case, that they were enlightened, liberal, nonpartisan activists of the sort who characterized the Kennedy administration, for instance. You have not been working now for the CIA since 1962. Mm-hmm. You still criticize. You were down recently in Washington? Yes, when the story broke that I had that I had for 4 years been a Central Intelligence agent, I was demonstrating outside the Pentagon underneath Mr. McNamara's office against bombing in Vietnam. And this didn't precisely fit with the image of a CIA agent, but then... Y para mi sorpresa, nunca lo ocultó. Mientras los hippies, los libertarios de Karl Hess, las panteras negras y los valientes fundadores del movimiento gay de San Francisco tomaron las calles de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, las académicas feministas a sueldo de Ford se dedicaban a discutir la sociedad falocéntrica. Capítulo aparte merece el triste devenir del movimiento gay americano, que en un abrir y cerrar de ojos fue colonizado por las feministas del Lesbian Caucus, quienes purgaron a sus primeros dirigentes y transformaron su gesta de emancipación en una caja registradora. Borracho de soberbia adolescente, no escuché a Juan. Creí que exageraba. Y persistiendo en mi equivocación, comprando el cuento de que las feministas que yo traté solo aspiraban a que no haya mujeres presas por abortar, algo que sin embargo no ocurre en este país. Como de costumbre, el tiempo no tardó en reivindicar a Juan, y en el mes de junio de ese mismo año, Julian Assange cayó en desgracia. El enemigo número 1 de los Estados Unidos, primero de Bush y luego de Obama y su secretaria de Estado, la criminal de guerra Hillary Clinton. Assange, sinónimo de Wikileaks, la heroica organización periodística que le reveló al mundo las verdaderas dimensiones del genocidio en Afganistán, Irak, Libia y Siria, entre otras tantas verdades incómodas para el establishment, como por ejemplo la financiación occidental de ISIS, o el espionaje masivo y sistemático al que nos somete la inteligencia norteamericana a través de los dueños de la Internet, que también son parte de Feminismo Sociedad Anónima. Bien lo sabe James Damore, el ingeniero expulsado de Google por criticar el autoritarismo de género y actual colaborador de Wikileaks. Muchos fueron los pecados de Assange, y sedientos de venganza, los generales del Pentágono pidieron su cabeza a Europa. Pero fieles a su ancestral hipocresía, ningún juez europeo encontró fácil el hecho de detener a Assange por la sola razón de ejercer su deber como periodista. Había que encontrar una coartada. Y es ahí cuando aparecieron los obedientes socialistas suecos, pioneros del Stasi feminazi. Le plantaron una denuncia falsa de abuso sexual. Lo tacharon de misógino y ordenaron la captura del investigador más brillante del último siglo, que escapó de milagro refugiándose en la embajada ecuatoriana en Londres,
donde permanece recluido desde entonces. Yo estaba atónito y sin embargo, como buen ciego que no quiere ver, tuve la cara rota de decirle a Juan: bueno, Juan, no podemos condenar a todo el feminismo actual por esa operación. Y Juan me mandó a la mierda, lo bien que hizo. Al cabo de pocos meses se lanzó en Argentina la campaña propagandística Sacá tarjeta roja al maltratador, auspiciada abiertamente por la Embajada de España, que contrató a varios actores de cine y televisión para predicar por primera vez el evangelio feminista. ¿Les suena de algo? En el Reino Borbón gobernaba Zapatero, un rescatador de bancos fraudulentos que dio a luz la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, un bonito titular que 15 años después de su sanción en las Cortes Generales arroja los siguientes resultados. 2 millones de varones españoles denunciados desde 2004, 900.000 expulsados de sus casas, separados de sus hijos e incluso encarcelados sin condena. Y todo esto sin mayor prueba que el testimonio de las denunciantes, quienes además son recompensadas automáticamente con subsidios del gobierno español y de la Unión Europea. Denuncie y cobre, señora. Con esta ley tiránica floreció el negocio de las ONGs, contratadas por el gobierno para inmiscuirse en los procesos judiciales. No conforme con esto, la renovada Inquisición de Madrid nos exportó el pack completo a Sudamérica y lo hizo con tanta facilidad que parece que nunca nos hubiéramos independizado de ellos. Es curioso, para 2013, las hembristas de ambos lados del océano, con cada vez más dinero de ONU Mujeres y del Banco Mundial, endurecieron su berrinche contra la prostitución, impulsando el prohibicionismo y las penas draconianas contra los clientes, arrasando las fuentes de trabajo de las prostitutas, a quienes juran defender, aunque nunca les pregunten su opinión. Y es que es así, los dictadores siempre saben que es mejor para nosotros. De eso se trata el feminismo moderno, de la liga antisexo que vaticinó Orwell en 1984. Se tornó imposible negar que las feministas castradoras y puritanas ocuparon la vacante de la antigua curia católica, porque esas locas que irónicamente mean capillas comparten un antiguo dogma de la cristiandad, el marianismo, la fantasía ilusoria de que las mujeres son inherentemente pacíficas y conciliadoras, mientras los hombres somos per se agresivos. Los ultramontanos hablaban de la creación diferenciada. Las feministas hablan de roles culturales, pero ambos padecen la misma animadversión por el sexo. Solo así se llega a afirmar que toda penetración es violación y que todo varón es un agresor en potencia. Así persiguen a la pornografía y al erotismo, al romance entre chicos y chicas y otro montón de facetas hermosas de la vida. Libran su lucha contra la belleza, contra el diccionario y contra el amor. ¿Y por qué? Porque lo que realmente les molesta es la esencia del ser humano. Tratan de abolir nuestra naturaleza y reemplazarla por su ingeniería social. ¿Y para qué? Para que hombres y mujeres, y heterosexuales y homosexuales, debamos temernos y enfrentarnos entre nosotros mientras los poderosos nos mueven como fichas de ajedrez. Es la bendita deconstrucción que nadie en su sano juicio quiere aceptar y, por tanto, solo es realizable a través de la violencia del Estado. A fuerza de ley quieren convertirnos en robots descerebrados, sin raíces, porque el pasado es machista, sin lenguaje porque es machista y sin arte que hay que regular, por supuesto, para que no sea machista. Reescribieron El Principito y la ópera Carmen. Buscan prohibir Lolita de Nabokov. No me sorprendería que pronto concluyan que San Martín era transexual, como si acaso eso importara. Intentan liquidar al castellano, que une a 600 millones de hablantes, e instalar un dialecto de laboratorio al que paradójicamente llaman lenguaje inclusivo. Buscan segregarnos en castas donde prime nuestra identidad sexual, real o alucinaria, sobre lo que nosotros realmente somos individualmente. Nos quieren sumisos,
obedientes y contentos con esta forma sutil de la esclavitud, cual personajes de distopía de Aldous Huxley. Gracias al neofeminismo y a su relato victimista, los gobiernos de Occidente volvieron a entrometerse en la intimidad de sus ciudadanos, expandiendo peligrosamente su poder y generando una dependencia cada vez mayor por parte de las mujeres hacia los burócratas ansiosos por controlar todo, incluyendo lo que pasa dentro de cada dormitorio. Me refiero a esa banda de ladrones que, empuñando la falacia de la brecha salarial y la ley de cupos, multiplicaron cargos y partidas presupuestarias, sin descanso, y lo siguen haciendo. En octubre de 2014, Ginger Gentile y Sandra Fernández estrenaron Borrando a Papá, un excelente documental que expone caso por caso cómo el feminismo judicial opera en estas latitudes. Los juzgados dominados por la perspectiva de género, esa ideología jovesiana que culpa al varón por defecto, invirtiendo la carga de la prueba y extinguiendo las garantías procesales al mejor estilo de Videla. Y esto no lo digo yo, lo dijo Liliana Hendel, asesora ni más ni menos que de la Corte Suprema, que se vanagloria en el film, palabra por palabra, de que en las causas de violencia doméstica el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Al revés de lo que sucede habitualmente, que cualquier ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. Un gremio de cineastas bancados por el progresismo oficial, un juez aburrido con su vida y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires se pusieron de acuerdo para callar este documental, logrando prohibir su proyección. Demasiadas casualidades. Decidí entonces investigar a fondo este dogma, porque ya comenzaba a perfilarse como un pensamiento único y obligatorio. Empecé por el concepto de femicidio, una abstracción arbitraria inventada por posmodernos que propone, sin base empírica de ningún tipo, que las mujeres son asesinadas meramente por ser mujeres, ocultando la realidad particular de cada caso. Una cosa llevó a la otra y me topé con los informes de estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad. Resulta que el 87% de las víctimas de homicidio en la Argentina son varones. En igual proporción, son mayoría absoluta en las cárceles. ¿Y saben qué me contestó una profesora de la UBA cuando se lo planteé en un debate? Los hombres están culturalmente configurados para ser violentos. Le respondí que de cada 4 chicos que mueren a manos de familiares, 3 son asesinados por sus madres, y cundió el silencio. Matar no es cosa ni de machos ni de hembras, es de criminales. ¡Punto! Así seguí estudiando el censo 2010, las estadísticas catastrales y demás relevamientos, hasta enterarme de que el 60% de los inmuebles de este país están a nombre de señoras, en gran medida gracias a que los tribunales las favorecen históricamente en los divorcios. Hay más egresadas universitarias que egresados según la propia UBA, y un 73% de los varones frente a un 27% de mujeres que no tienen un lugar donde dormir. Las mujeres viven más y se jubilan antes, pero nadie se pregunta por qué viven más. Viven más porque los trabajos insalubres le tocan siempre a los varones, aunque Malena Pichot no reclame un puesto de albañil. Y por eso sufrimos también el 98% de los accidentes laborales. Otra cifra. Según Forbes, el 70% de los gastos de consumo del planeta son realizados por mujeres. Por supuesto, tratándose de la revista más capitalista y consumista que existe, lo celebran. Sea donde sea que esté Henry Ford, debe estar orgulloso de que su marca financiara el feminismo de los 60s, para convertir amas de casa en mano de obra y consumidoras compulsivas. ¡Qué gran liberación, Ford! Para febrero de 2015... un mes antes del primer Ni Una Menos, reuní números y fuentes en una columna para el diario que me publicaba en aquel entonces. Un medio que me permitió criticar sin bozal a Cristina y a Macri, a Trump y a Clinton, al Papa y hasta sus propios accionistas. No tardó más de 6 horas en barrer con mi trabajo, alegando que se trata de un tema particularmente sensible. Sin darme cuenta, fui el primero en demostrarle a 70.000 lectores argentinos
que el patriarcado es una miserable farsa, cuyo único fin es legitimar a una minoría resentida que trabaja para ricos sin escrúpulos. Agrego, el patriarcado siempre fue una farsa. Incluso las pioneras feministas del siglo XIX, como la respetable Voltairine de Cleyre, respiraban aires de supremacía. Escribió de Cleyre en Sexual Slavery que sus congéneres eran esclavas porque la única alternativa al matrimonio era trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Me pregunto, ¿qué alternativas tenían sus maridos? Obligados a trabajar 14 horas y para colmo a mantener a sus esposas. ¿Qué opción se le presentó a los varones? Prácticamente la totalidad de los muertos en batalla, desde Sumeria hasta la actualidad. ¿Acaso no hubo reinas tan sádicas como el peor de los tiranos? ¿Quiénes fueron Cleopatra, Jusetián, Isabel la Católica, Catalina la Grande, Victoria de Hannover? ¿Me las inventé yo? Chillan sobre una supuesta cultura de la violación, pese a que todas las culturas conocidas condenan la violación. No obstante, omiten convenientemente la milenaria tradición de las denuncias falsas. Desde la leyenda griega de Fedra e Hipólito, los oportunistas de toda época recogieron el mismo ardid para cargarse a quien les moleste. Pregúntenle a los miles de negros que el Ku Klux Klan acusó de violadores y un jurado blanco mandó a la horca. Racismo y feminismo radical beben de la misma fuente. Valoran a las personas por su piel o su entrepierna, no por sus actos. En 2016 crecieron las inversiones. A Soros, Rockefeller, los hermanos Koch y demás viejos accionistas de la sororidad se sumaron Bill Gates, Facebook, Netflix y Uber, que contrató al ex fiscal general de Obama, Eric Holder, para supervisar la razzia contra sus empleados varones, todos potenciales violadores, ergo potencialmente despedidos sin indemnización. La Organización Mundial de la Salud, esa misma institución que aseguraba que los gays eran enfermos hasta 1990, ahora pretende convencernos de que existen 112 géneros. ¿Cuánta razón tenían Thomas Szasz y Leach y Foucault sobre la hechicería psiquiátrica, que se disfraza de ciencia para hacer política? En Argentina, Gustavo Cordera fue procesado por un chiste malo que grabaron sin su consentimiento y se juega una condena de 6 años de prisión. En diciembre del 16, Cristian Aldana fue encarcelado por acusaciones recogidas en redes sociales sobre presuntos abusos ocurridos hace más de 10 años, gracias al patético circo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que montó una suerte de casting de novias despechadas del cantante. Algunos idiotas me decían que no defienda a Aldana porque es kirchnerista, y más tarde los tarados del otro lado de la grieta me dicen lo mismo respecto a Checopar, cuyo programa de radio está intervenido judicialmente por atreverse a criticar a la mafia verde. A ver si entienden, ¿qué me importa si un preso inocente es kirchnerista, macrista o vendedor de escobas? No me interesan sus ideas a la hora de defender la presunción de inocencia o la libertad de expresión, que son las mías. Recuerden a Bertolt Brecht. Primero vinieron por ellos y no hiciste nada. Ahora vienen por ti y es demasiado tarde. En Mendoza están ampliando los penales para albergar a los imputados. En Bariloche, donde murió Agustín, se realizaron 4.000 denuncias express en 2017. A este ritmo, 1 de cada 3 varones adultos de esa ciudad habrá sido denunciado para 2022, mientras las señoras magistradas se niegan a recibir a las asociaciones de padres por considerarlos tendenciosos. Vivimos en el reino del revés. Todos los diarios, desde Página 12 hasta La Nación, nos bombardean semana tras semana con el agitprop terrorista de los femicidios. Todos se unieron en un solo coro para promover la estatización del aborto, como si fuera el principal problema de una nación quebrada, con 40% de pobreza y una ministra de Seguridad demente que propone fusilar a los sospechosos por las dudas. Bullrich la de Pegasus, Bullrich la del pañuelo verde, Bullrich la del Registro Nacional de ADN. Represión y feminismo son 2 caras de la misma moneda. Puede dar fe Rodríguez Larreta, que en una entrevista concedida a Novarecio se jactaba de que gracias a la ola de abusos pudo infestar de cámaras la ciudad de Buenos Aires. Dijo textualmente: estamos como en Gran Hermano.
de la amenaza o del amedrentamiento se le agrava la pena cuando es a mujeres. Porque ahora que tenemos datos sabemos que las mujeres son quien más lo sufren. Gracias a esos datos hoy estamos poniendo cámaras en el subte, ya hay por todos lados, casi el gran hermano. También logró prohibir a los trapitos, luego de 8 años intentándolo sin éxito. Resulta que ahora la legislatura porteña descubrió que son un mal que afecta principalmente a las conductoras. ¡Qué originalidad! Otros que no se quisieron perder el tren son los genios de INESIP, que proponen prohibirle las armas a los civiles, porque tener un arma en casa es, según su informe, una más de las 35.587 formas de violencia de género. ¿Ustedes saben que el BID, o sea, el banco más imperialista que existe, le prestó a Macri 200 millones de dólares a condición de que use hasta el último centavo en políticas de género? Busquen el comunicado oficial, octubre del 2018, página del BID. ¿Van entendiendo de qué va la marea verde? Vigilarnos, desarmarnos, disolver la soberanía para dar lugar a leyes idénticas, costumbres idénticas y deudas idénticas. Además de cumplir el sueño eugenésico de las élites, que los pobres dejen de tener hijos, porque los pibes estorban en este mundo donde el trabajo falta. Felicitaciones a Vidal, que instaló 20 centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires, incluyendo uno para castrar químicamente a menores de 9 años. Y llegamos al presente. Ya está en el Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, que si se aprueba, consagrará definitivamente el apartheid de género, convirtiendo de una vez por todas a los hombres argentinos en ciudadanos de segunda. Tocamos fondo, señores. Estamos pagando el precio de la indiferencia, de la desidia y del miedo. Somos la inmensa mayoría del país y sin embargo el monstruo crece y crece y nos devora por dentro como el gusano a la manzana. ¿Y saben por qué? Piensen por qué. Porque no estamos haciendo absolutamente nada para evitarlo. Solo y exclusivamente por eso, la fuerza se impone a la razón, la injusticia a la virtud y la mentira a la verdad, a lo ancho del planeta y a lo largo de la historia, porque la gente honrada se calla la boca y se queda en su casa. ¿Qué están esperando? ¿Que nos implanten un chip en el cerebro? No falta mucho a estas alturas. Una secta enardecida no puede diezmar a 40 millones que digan basta. Esta es nuestra última oportunidad. Unamos fuerzas, dejemos las diferencias de lado, organicémonos. ¿Qué importa si sos liberal, peronista, marxista, cristiano, ateo, musulmán, hombre, mujer, hetero, bi? Existen 1000 motivos para apagar esta hoguera de odio colectivo. Elegí los tuyos, sumate, vamos para adelante. Basta de privilegios, basta de impunidad. Dejemos en evidencia a los escrachadores, castigo para el falso testimonio, que es delito, y apoyo y solidaridad para sus víctimas. Sorteemos la censura y el oscurantismo. Hagamos sonar la otra campana en las escuelas, en las universidades, en las calles, en las oficinas, en los cafés, en todo el mundo. Solo así podemos frenar esto. No necesitamos millones de dólares, necesitamos voluntad. Cada uno de ustedes puede aportar un grano de arena. Decinos dónde estás y en qué podés ayudar. Un programa de radio, una pila de folletos, un espacio para reunirse en tu ciudad, 15 minutos para discutirle a los mentirosos, 10 litros de nafta para ir de un pueblo a otro. Un clic para compartir esta idea. No hay aporte pequeño. No hay aporte pequeño. ¿Entienden? La única pequeñez es quedarse de brazos cruzados. Extiendan este mensaje a todos y cada uno de sus conocidos. No estamos solos. No nos rendiremos. Libertad y equidad.